Buen día, continuaremos con el curso de epidemiología. La epidemiología tiene una relación muy grande con la prevención, es más, uno de los objetivos fundamentales de la epidemiología es poder crear políticas de prevención para disminuir eh, el contacto con patógenos o disminuir las enfermedades o el impacto que éstas produzcan en una sociedad. La evolución de los patrones de mortalidad y morbilidad indica que es posible prevenir las causas principales de la enfermedad. De todas formas, incluso la persona más sana morirá finalmente alguna vez y el riesgo total de muerte en la vida de una persona es del 100% en cualquier población. Sin embargo, en muchas poblaciones hay enfermedades específicas que pueden prevenirse, como en nuestro medio, que podemos prevenir las enfermedades por gastroenteritis infecciosa, la deshidratación, la desnutrición, el dengue. Los estudios epidemiológicos en poblaciones de migrantes han mostrado que estos a menudo desarrollan lentamente los patrones de enfermedad de las poblaciones que los reciben. Por ejemplo, la tasa de cáncer de estómago en las personas nacidas en Hawái, Estados Unidos, pero que son hijos de japoneses, son menores que las observadas en Japón. Tras 2 generaciones en Hawái, las personas de ascendencia japonesa tienen las mismas tasas de cáncer gástrico que la población estadounidense general. El que haya de transcurrir una generación para que estas tasas desciendan respalda la importancia que puede tener una exposición, por ejemplo, un tipo de alimentación en las primeras etapas de la vida. Entonces, un ejemplo, si nosotros vivimos en una sociedad en la cual no tenemos mucho acceso a la carne o a las carnes rojas, pues nuestro requerimiento proteico lo vamos a obtener más de plantas, ¿verdad? Y con eso vamos a disminuir la ingesta de grasas. Esto va a hacer que nuestro riesgo cardiovascular o riesgo de tener un infarto disminuya notablemente. Entonces, si nos mudamos de un lugar donde podemos estar comiendo carnes y grasas y aumenta nuestro riesgo de ser obesos y nos mudamos a un lugar donde hay una restricción o una limitación para conseguir ese tipo de alimentos, entonces eso va a fungir como un factor protector. La epidemiología puede hacer una contribución fundamental a la prevención determinando las causas modificables de una enfermedad. Un ejemplo, con la diabetes, pues nosotros podemos saber de que disminuimos el riesgo de diabetes si tenemos una alimentación saludable o balanceada, si evitamos la comida chatarra, si evitamos el sedentarismo, si fomentamos el ejercicio, si evitamos que un paciente llegue a sobrepeso o a obesidad, entonces de esa manera podemos nosotros evitar la diabetes. Pero ¿cómo llegamos a la conclusión de que todas estas medidas evitan la diabetes? Pues lo hicimos mediante estudios epidemiológicos, estudiando todos los factores que estaban en relación con la enfermedad. Entonces caemos a los determinantes sociales de la salud, ya que no solo factores propios de nosotros van a afectar nuestra salud, sino que factores que están en relación a la sociedad en la que vivimos, como los factores socioeconómicos, culturales, políticos y ambientales.
como la globalización, la urbanización, el envejecimiento de la población. Esto nos lleva a los factores de riesgo comunes modificables, como los vicios, ¿verdad? El consumo de tabaco, de alcohol, de drogas, alimentación insana, sedentarismo, y factores no modificables como edad, género, la herencia genética. Tenemos factores de riesgo intermedio, como aumento de la presión arterial, aumento de la glicemia, un número o valor elevado o anormal de lípidos en sangre y un exceso de peso, que nos lleva a enfermedades crónicas como cardiopatías, eventos cerebrovasculares, cáncer, diabetes, enfermedad respiratoria crónica. Acá tenemos un cuadro donde hablamos de los niveles de prevención. Si ustedes recuerdan, el año pasado en fisiopatología hablábamos sobre niveles de prevención primaria, secundaria, terciaria. Pues también tenemos niveles de prevención primordial, ¿sí? Que va a ser mantener condiciones económicas y sociales y ambientales adecuadas para evitar de que se genere el proceso o el factor de riesgo para una patología específica. Entonces se establecen medidas mínimas o condiciones mínimas para evitar estos riesgos. Un ejemplo, para evitar de que haya dengue en una comunidad, pues tenemos que luchar contra el vector y se pueden tomar medidas como que hayan drenajes para que no haya agua emposada, de que se tomen las medidas necesarias de control de vectores por medio de la entidad de salud, que haya una vigilancia de casos, ¿sí? Entonces estas medidas contrarrestan o evitan la aparición de las condiciones ambientales, económicas, sociales o conductuales. Si le quitamos el charco al zancudo, pues no se va a poder reproducir. Y la población a la que va destinado es a la población en general o grupos específicos. El nivel de prevención primaria son factores causales específicos, ¿verdad? En el caso de las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, pues evitar ese contacto de factores específicos como comer comida chatarra, el sedentarismo, la falta de ejercicio. Esto reduce la incidencia de la enfermedad y es un factor protector de salud que se va a dar mediante iniciativas personales que a su vez van a servir para mejorar eh, el estado de salud colectivo. Este tipo de prevención, de nivel de prevención, va dirigido a la población en general, tanto como a grupos específicos. Un ejemplo, ¿verdad? De las personas con obesidad, pues empezamos con un nivel de prevención primaria para evitar diabetes, ¿verdad? Indicándoles estilos de vida saludable, que tienen que hacer ejercicio, tienen que hacer dieta, ¿verdad? Qué tipo de dieta y qué tipo de ejercicio deben hacer. En el nivel de prevención secundario, aquí ya tenemos una persona enferma. En el ejemplo anterior teníamos a una persona obesa que no tenía diabetes y que estábamos buscando eliminar los factores de riesgo de diabetes. Pero esta persona no hizo caso a las recomendaciones, entonces se enfermó y ya tiene diabetes. Entonces acá lo que buscamos es reducir la prevalencia de la enfermedad, reducir el tiempo de duración de la enfermedad. En el caso de la diabetes, como es crónica, no podemos reducirla, pero por lo menos mejorar las condiciones de este paciente para mantenerlo estable y evitar que la diabetes le produzca daños colaterales como neuropatía diabética, nefropatía diabética, ¿verdad? Aquí las intervenciones van dirigidas a individuos o comunidades buscando poder incidir en este tipo de factores de riesgo específicos. Y el nivel de prevención terciaria es para estadios avanzados de la enfermedad.
Acá nuestro paciente diabético ya tuvo una nefropatía diabética y ya tuvo necesidad de tratamiento sustitutivo renal, entonces ya está en hemodiálisis. Entonces aquí lo que buscamos es reducir el número y la importancia de las complicaciones, así como también la rehabilitación en el caso de las enfermedades discapacitantes. Este es el cuadro que estudiamos el año pasado, donde la prevención primordial y primaria estaría en el periodo prepatogénico, en el momento en que la persona no está enferma pero tiene factores de riesgo. Luego la prevención secundaria, ya en el periodo patogénico, y la hacemos haciendo un diagnóstico precoz también iniciando un tratamiento de forma oportuna, buscando limitar el daño. Y en la prevención primaria, pues evitamos que estas complicaciones deterioren más a un paciente o buscar un proceso rehabilitativo. Aquí hay otro cuadro ilustrando eso, ¿verdad? El objeto de la intervención es incidir en los factores etiológicos que a su vez inciden en la enfermedad inicial, que es el detonante para la enfermedad avanzada que puede provocar lesiones anatómicas o cambios estructurales en los órganos que pueden hacer que pues una enfermedad se vuelva irreversible. Dependiendo los factores que hablamos previamente, es que vamos a ver qué niveles de prevención vamos a usar, si primaria, secundaria o terciaria. Acá podemos hablar de las ventajas y desventajas del nivel primario y por qué hablamos del primer nivel de prevención. Porque es parte de los niveles más fundamentales. Lo ideal es evitar de que la persona enferme. Entonces, las ventajas, hay un gran potencial para toda la población, es adecuada para modificar comportamientos. En grupos de alto riesgo es muy adecuada para individuos, para motivación de personas particulares, así como motivación de personal médico y paramédico. En los inconvenientes de que a nivel macro, pues a veces es un poco más difícil que tenga un impacto. Hay menos motivación de las personas y del personal de salud para hacerle frente a este tipo de niveles de prevención. Entonces espero de que haya sido de utilidad esta plática, solo recordándoles de que este sábado también tenemos actividad. La actividad se las envía a su grupo de WhatsApp, que es un cuestionario de 10 preguntas. Si tienen dudas o comentarios sobre la clase, a la hora que habitualmente tenemos la clase, me pueden escribir por WhatsApp. Que tengan buen día.